Bueno, entonces vamos a ir dando inicio con este interesantísimo tema que vamos a estar viendo el día de hoy, en el cual vamos a estar desglosando los misterios de la muerte. Es muy importante incluso reflexionar en por qué como segundo tema de este curso de autoconocimiento tenemos un estudio sobre lo que es la muerte. Y es que resulta que nosotros los seres humanos, por el desconocimiento que le tenemos a la muerte, o por el desconocimiento que tenemos de lo que es la muerte, hemos desarrollado muchísimos miedos que a la hora de nosotros querer enfocarnos o querer abocarnos a hacer un trabajo interior, pues nos lo impiden porque estamos todo el tiempo aterrados de aquello que nosotros no conocemos, de aquello que podría pasar, de muchísimos conceptos cerrados que tenemos. Entonces hoy vamos a estar dilucidando muchísimos detalles de lo que es la muerte, buscando animarlos a la reflexión y ojalá también a la investigación directa, porque como estuvimos explicando desde el primer tema que vimos el jueves pasado, la idea de estas conferencias nunca es ni será llenarles a ustedes de conceptos o buscarles a que ustedes cambien los conceptos que traen por ahí o las creencias que traen por ahí por nuevos conceptos, para nada. El punto más bien es que nosotros salgamos de conceptos, es que recibamos herramientas prácticas, información, claro que sí, pero también herramientas prácticas para corroborar, para comprobar las cosas que aquí estamos aprendiendo. Entonces vamos a empezar un maravilloso camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento, y es importantísimo salir de muchísimos miedos y conceptos que nos frenan al momento de querer experimentar realidades de índole superior. También hay aspectos de la muerte que nos son desconocidos y hay tres tipos de muerte que nosotros debemos conocer y que hoy vamos a estar viendo en detalle. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio ya a este interesante tema y les reitero que cualquier duda que se le presente en torno al tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, por favor usen el chat y al final de la explicación del tema, pues vamos a dejar un espacio para resolver todas las dudas que a ustedes les vayan surgiendo. ¿Está bien? Entonces, bueno, la conferencia número 2 de la fase A de conocimiento de sí mismo. ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere en nosotros, ¿verdad? Al momento de la muerte del cuerpo físico. Los objetivos de esta conferencia es que nosotros pues comprendamos, más allá de cualquier concepto, ¿verdad?, lo que es la muerte. Como les decía, que lo llevemos a la reflexión y que con las herramientas que vamos recibiendo lo podamos comprender. Que veamos la hermosa enseñanza de liberación que nos da la muerte y también que conozcamos pues los diferentes tipos de muerte que existen. Recuerden, bueno, y también, ¿verdad? Como les decía, que aprendamos qué es lo que muere y qué es lo que no muere al momento de la muerte del cuerpo físico. Y ahí como un apoyo para esta conferencia, pues recordemos algo que veíamos al principio de la conferencia que estudiamos el jueves pasado, donde hablábamos de qué es el conocimiento de sí mismo y cuáles son sus objetivos. Y es que nosotros pues creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero la verdad no es así, que incluso muchas veces apenas nos identificamos con este cuerpo físico, con esta parte material, y como es lo que podemos ver, ¿verdad?, y palpar, creemos que es todo lo que somos. Sin embargo, no es así. Estamos constituidos por tres partes. Nosotros, aparte de este cuerpo físico o parte material, que es nuestra máquina humana o vehículo de expresión aquí en la tercera dimensión, pues también somos un alma que es energía y que es nuestra psiquis múltiple, que ahora mismo, que ahora mismo se encuentra pues contaminada, atrapada, condicionada por todos esos defectos psicológicos que a medida que empecemos a autoobservarnos, a autodescubrirnos, vamos a ir descubriendo, ¿verdad que sí? Y para que podamos empezar un trabajo de transformación interior. Pero también, aparte de ser un alma, pues también nosotros estamos constituidos por una parte espiritual, que es nuestra parte de conciencia, que es la luz en cada uno de nosotros, o esa partícula divina
que reside en nuestro interior. Eso es lo real, lo eterno, lo verdadero y lo bello que existe en cada ser humano. Es nuestro 3% de conciencia que es inatrapable por el ego y el 97% de nuestra esencia pues es esa energía que ahora mismo se encuentra atrapada dentro del ego. Entonces, el recordar estos tres aspectos, pues nos va a permitir comprender un poquito más en detalle cuando estemos hablando ahora de los procesos de la muerte y de las partes que mueren y de lo que es inmortal en nosotros, ¿ok? Bueno, hablando ya directamente de lo que es la muerte, o entrando ya a profundizar en este tema, nosotros podemos darnos cuenta de que de la muerte conocemos muy poco. Conocemos ahí, o podemos decir que conocemos de la vida, conocemos del nacimiento, lo que sucede cuando un ser humano nace y cómo se desarrolla, cómo crece, pero del proceso de la muerte conocemos muy poco, porque sí, representa para nosotros un misterio. Y ese hecho de que tengamos tan poco conocimiento de lo que realmente es la muerte es lo que hace que alrededor del tema de la muerte hayamos desarrollado tantos miedos. Tenemos miedo a morir, porque no sabemos qué es lo que hay después de la muerte, ¿no? Desconocemos si realmente hay vida después de la muerte, porque esos conceptos que podemos manejar no son más que eso, conceptos, no son cosas que hayamos experimentado directamente, aunque claro se da el caso de personas que sí han experimentado, o sea, sí han tenido un regreso de la muerte o una experiencia cercana a la muerte. Entonces es muy interesante incluso escuchar las historias de esas personas que han tenido esos encuentros cercanos con la muerte, que han pasado y que por alguna razón, que hoy estaremos viendo por qué se da, han regresado y que realmente dan constancia, ¿verdad? O han experimentado que existe algo más allá de la muerte. Ahora, nosotros podemos estar llenos de conceptos en torno a la muerte. Por ejemplo, hay personas que piensan que no hay nada más allá, que por ejemplo una persona se muere y estuvo, que no, nosotros simplemente vivimos una sola vez. Y ese tipo de conceptos muchas veces nos llevan a querer pues tragarnos la vida de una, ¿verdad? Y empezar a tratar de satisfacer todos nuestros placeres, y darles rienda suelta a todos nuestros deseos, porque claro, solo se vive una vez y entonces esta vida vamos a gozarla y llevarla hasta el límite. Y sin embargo, pues hay puro desconocimiento de que todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida pues van a definir un proceso que sigue después. Hay otras personas que piensan pues que efectivamente se vive una sola vez, pero que luego de haber experimentado esa existencia, entonces viene un proceso en el cual ya es como definitivo, que una vida es definitiva y después de que se acaba, pues ahí ya se hace un proceso, juicio en que se define si nosotros no vamos a ir ya eternamente para los cielos o si nos vamos a ir eternamente para los infiernos, dependiendo de cómo nosotros hayamos llevado nuestra vida o dependiendo de las creencias que hayamos nosotros pues profesado durante esa vida. Y que bueno, que ya esa parte que sigue ahí después es ya eterna y lo va a definir pues esta corta existencia y las oportunidades que tuvimos en esta existencia. Conceptos que incluso si se llevan a la reflexión, llevan hasta muchas personas al ateísmo, porque muchas personas reflexionan, pero es que cómo se puede juzgar objetivamente en un caso así. Hay personas que nacen y tienen en la vida oportunidades maravillosas, o sea, nacen en una buena familia, desde pequeños les inculcan tal o cual creencia o religión en la cual supuestamente es la que nos va a garantizar que sí vayamos a un cielo. Hay personas que sí que vienen con muchos beneficios, digámosle así, en la vida, y sin embargo hay otras personas que vienen en la inmunda, o sea, personas que vienen realmente y nacen de familias totalmente disfuncionales, o hasta personas que viven en la calle, una familia rodeada de vicios, bueno, etcétera, etcétera. O personas que nacen en culturas o lugares donde no acceden o donde no se cree en esa creencia o religión que es la que le garantiza
que entonces va a poder trascender a un cielo, a un más allá, sino que desarrollan creencias muy distintas. Entonces, bueno, ya ese se fue al infierno, pero ya. Entonces, ¿qué es realmente cómo se puede hablar de una justicia divina siendo que la vida es como es? Entonces, realmente no importa los conceptos que nosotros manejemos, el punto es que son conceptos. Y la idea es que nosotros aprendamos a salir de conceptos con lo que es la experimentación directa. La invitación es a que nosotros despertemos nuestra conciencia para que más allá de los conceptos podamos comprender y saber cuál es la realidad. Y así incluso al ir profundizando, el ir comprendiendo este tipo de cosas, hasta va tomando algo de sentido a la vida. Hay otras personas que manejan otros conceptos, por ejemplo, que nosotros venimos muchas veces, que no nacemos una sola vez, que un cuerpo físico realmente es como un vestido y que cuando uno se muere, pues es como cambiarse de un vestido y que esa esencia inmortal que nosotros somos, pues pasa de una existencia a otra, cambiando de un cuerpo físico a otro, como se cambia de un vestido. Entonces hay, como les digo, muchos conceptos. Vamos a estar reflexionando ahora de lo que es la muerte y la idea es que nos animemos a primero comprender y como aprender a diferenciar desde temprano la diferencia entre concepto y realidad. ¿Okay? Que comprendamos que lo que nosotros manejamos hasta ahora son conceptos y que incluso esto que vamos a estar reflexionando el día de hoy, pues para ustedes, hasta que no lo lleven a una reflexión propia, hasta que no se animen a una comprobación directa, pues es eso, conceptos. Pero la idea es que recibamos herramientas para poder despertar nuestra conciencia e investigar incluso en los mundos internos. Muy interesante que en la siguiente conferencia de la fase A que vamos a estudiar el próximo jueves, vamos a estar hablando del desdoblamiento astral, donde vamos a recibir una herramienta de investigación valiosísima, porque a través de lo que es el desdoblarnos conscientemente al plano astral, nosotros como en el astral, el tiempo no existe como aquí en la tercera dimensión, sino que el pasado, el presente y el futuro se conjugan en un eterno ahora. Nosotros podemos investigar las vidas pasadas, nosotros podemos investigar incluso qué pasó la última vez que nosotros abandonamos el cuerpo físico y podemos ir viendo, podemos llegar a corroborar por nosotros mismos ese proceso de la muerte. Y así, esto que estamos hablando el día de hoy y que debe servir como motivador para reflexionar e investigar, pues ya va a dejar de ser solamente un concepto para convertirse pues en algo vivido, en algo comprobado por nosotros mismos, ¿ok? Entonces, bueno, otra cosita importante para reflexionar en torno a la muerte. La muerte es un proceso necesario. Hay diversos tipos de muerte. Hay una frase muy profunda que nos dice que la razón de vivir es morir. Pero eso tenemos que llevarlo también a la reflexión. Debemos de ir comprendiendo que la muerte no es un castigo, que la muerte no existe como algo fatal, sino que la muerte realmente es algo necesario. Ustedes ven que si el germen, ¿verdad? La semilla no muere, pues la planta no nace. O sea, que la muerte conlleva un proceso de liberación, un proceso de incluso de desarrollo, porque la muerte en todos los casos en los que se dé realmente es un proceso liberador. Nosotros que estamos aquí en esta tercera dimensión, sujetos a 48 leyes físicas y cada una de las leyes son pues condicionamientos. Permítanme un segundito. Cada una de las leyes, pues, no es otra cosa que condicionamientos. Entonces, esas 48 leyes realmente nos pesan. En este mundo hay muchísima materialidad, en este mundo hay muchísimo dolor. Ustedes se desdoblan conscientemente o se mueven a voluntad en otras dimensiones y experimentan lo que es la libertad, experimentan lo que es la liviandad de la conciencia. Lo apagué. Yeah. Entonces les decía que aquí en el mundo físico, pues al ser tan material, nosotros estamos bajo muchísimo peso, incluso por nuestra psicología estamos constantemente sometidos a muchas más leyes, a las leyes de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Ustedes ven que aquí estamos sujetos a enfermedades, estamos sujetos a la vejez, estamos sujetos al dolor.
ustedes ven que una persona ya muy mayor, ya cansada de vivir, ya con enfermedades y demás, a veces llega hasta ese punto en que realmente ya anhela que llegue esa liberación, que ya llegue la muerte, porque es muy pesado ya para esa persona sostener más la vida en un cuerpo físico que ya le pesa muchísimo o está sujeto a mucho dolor. Pero sorpresivamente, cuando uno logra investigar lo que es la muerte o recordar o vivenciar lo que es un proceso de morir, se da cuenta de que inmediatamente la persona muere, se libera de cualquier dolor que pueda sentir, se libera de cualquier pesadez, incluso mental, emocional. A una persona, por ejemplo, lo pueden herir y con esa herida causarle la muerte. Y es curioso porque cuando la persona el cuerpo físico, pues la persona sale del cuerpo físico, siente como una liviandad, siente como que pensé que me había muerto, pero parece que no, porque estoy bien, todo me siento, incluso ahora me siento mucho mejor. Y bueno, es porque realmente la muerte es un proceso liberador. Pero ¿qué es lo que debemos comprender? No es que, o el punto de la conferencia, no es que nosotros ahora empecemos a desear la muerte. Ay, ya yo quiero salir de esta vida horrible, pesada, ya yo quiero la muerte. O que nos volvamos suicidas, sí, porque yo lo que quiero es liberarme. No, 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 para nada. ¿Por qué? Porque debemos despertar la conciencia. Y por ejemplo, una persona que se suicida, una persona que busca la muerte, creyendo que se va a liberar de su psicología, de sus situaciones, de su vida, pues realmente escapa por una puerta falsa, porque el proceso siguiente a la muerte y el retorno a una nueva existencia sí está condicionado por la vida que hemos tenido anteriormente. Entonces existe la ley, por ejemplo, de la recurrencia, en la que todas las cosas se nos repiten por nuestros mismos efectos psicológicos. Una persona que, por ejemplo, decide quitarse la vida creyendo que así va a escapar de su karma, de las situaciones complicadas que le ha tocado vivir, pues realmente se va a tocar con la sorpresa de que va a volver a nacer y de que va a volver a gestar y a generar esas circunstancias, porque todo lo que a nosotros nos sucede por una razón. Y como ese defecto psicológico del suicidio, pues ya se le ha alimentado tanto, en la próxima existencia lo va a llevar a cometer el mismo error y quién sabe si hasta una edad más temprana. Entonces se mete en una rueda kármica recurrente que realmente es muy, muy pesada. Entonces es que empecemos a trascender todos los conceptos que podemos tener en torno a la muerte y que empecemos a despertar y a liberar nuestra conciencia. Nosotros no nacemos, no venimos a este mundo físico una sola vez. Nosotros realmente venimos sucesivas veces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos de la fuente de la cual emanamos, lo que se le conoce como Dios o el sagrado sol absoluto, nosotros vinimos aquí con un propósito y ese propósito fue alcanzar la autorrealización, alcanzar el despertar de nuestra conciencia, al pleno conocimiento de nosotros mismos. Entonces nosotros que venimos a hacernos, a volvernos seres autoconscientes, vinimos a vivir un proceso de experimentación de lo que es la dualidad, esa dualidad del bien y el mal, ¿verdad? Para hacer ese proceso en el cual en una existencia alcanzáramos la autorrealización, a nosotros se nos da un tiempo. Es como cuando mandamos un niño a la escuela y entonces hay como unos grados y un tiempo en el cual ya debe de lograr una graduación y si no, bueno, pues fracasó en su intento. Pues resulta que cada uno de nosotros como chispas divinas se nos da un tiempo en específico, se nos marca un tiempo para una oportunidad para hacer ese proceso. Ese tiempo está marcado por 300.000 años esotéricos o lo que son 3.000 vueltas en la rueda del samsara. En conferencias posteriores en las que estemos hablando de procesos, por ejemplo, de evolución e involución, vamos a estar detallando eso más claramente, ¿verdad? Pero, ¿qué debemos tener claro? Que son 3.000 vueltas en la rueda del samsara y que en cada una de esas vueltas tenemos oportunidad a nacer y morir 108 veces como humanos. Si calculamos 3.000 vueltas en la rueda
por 108 existencias humanas en cada una de esas vueltas, pues nosotros vamos a tener derecho a nacer y a morir 324.000 veces o pasar por 324.000 cuerpos físicos humanos teniendo experiencias físicas. Obviamente, de una existencia a otra, nosotros no traemos el recuerdo porque tenemos nuestra conciencia dormida. Incluso hay personas que siendo pequeños o niños siendo pequeños, como en su existencia anterior o existencias anteriores, han hecho algún trabajito de despertar de la conciencia, suelen venir y recordar. Y recordar, bueno, ustedes ven, y seguro que algunos de ustedes han visto, han incluso experimentado niños que sorprenden hablando de su vida pasada, que pequeños recuerdan hasta dónde vivieron o hasta qué hicieron en una vida pasada, etcétera. Y muchas personas piensan que esos son, pues, tonterías o inventos, o ese muchacho sí inventa cosas, mira con lo que saltó, y hasta uno se sorprende. Pero es que realmente hay algunas chispas que traen porque han despertado algo de conciencia. Eh, o incluso porque el proceso de la muerte haya sido muy, digámosle que muy intenso y que haya quedado como muy plasmado en la chispa, pues esas vivencias que a veces la traen en sus primeros años, pues recuerdan algo de sus vidas pasadas, aunque cuando ya van creciendo, sobre todo cayendo en la fornicación y demás, y la degeneración, pues van olvidando y todo eso como que se va quedando así, se va borrando, pero la realidad es que nosotros podemos llegar a recordar nuestras vidas pasadas, podemos llegar a vivenciar que hemos tenido vidas pasadas. Hay ejercicios de meditación en los cuales podemos hacer una retrospección y en la plena meditación poder recordar existencias pasadas y también, como les comentaba, a través de lo que es el desdoblamiento astral. Podemos salir conscientemente y pedirle a nuestro Padre interno, a nuestra Madre Divina, que nos permitan ver, que nos permitan ir en el mismo plano astral y ver una o varias, si tenemos la conciencia suficiente, de vidas pasadas que hayamos tenido. ¿Qué pasa? Que a nosotros, como les decía, se nos dan estas oportunidades y nosotros vamos a estar naciendo y muriendo y volviendo a nacer y volviendo a morir, y todo ese proceso se va a dar mecánicamente porque está movido por una ley mecánica, la ley del retorno, de la cual también vamos a estar detallando en otras conferencias. Pues eso se va a ir dando mecánicamente. Mientras no despertemos la conciencia, vamos a estar mecánicamente naciendo, muriendo inconscientes, naciendo inconscientes, muriendo inconscientes, y todo eso hasta que nosotros no comprendamos la importancia que tiene la muerte psicológica, de la cual hablamos en la conferencia pasada, porque es la que nos va a permitir empezar a despertar nuestra conciencia, empezar a despertar ese 3% y empezar a liberar ese 97% de esencia que está atrapada en el ego, y empezar a despertarla, unirla a ese 3% para que nos vayamos haciendo seres más conscientes, para que a medida que vamos practicando ese trabajo de la muerte psicológica, de liberación de nuestra conciencia, podamos ir despertando la conciencia aquí en el mundo físico y también podamos ir despertando conciencia en esas otras dimensiones que pues también existen. Entonces, por eso es que es tan importante que comprendamos que ese trabajo de despertar nuestra conciencia es fundamental, ¿ok? Y bueno, existen 3 tipos de muerte y debemos estudiarlas las 3 porque como que no se puede estudiar una sin estudiar las otras, porque el estudiar las 3 nos permite comprender para qué y qué es todo este proceso de la muerte. Por ejemplo, existe el proceso de la muerte del cuerpo físico. Existe este proceso que la verdad es muy desconocido para la mayoría de las personas. Existe también lo que es la muerte segunda. Y ese también, bueno, lo vamos a estar detallando el día de hoy. Y existe una tercera muerte que es la muerte psicológica, de la cual hablamos un poquito en la conferencia pasada, pero hoy vamos a hablar también un poquito más para comprender la importancia de la muerte psicológica para la liberación, para liberarnos incluso de los otros tipos de muerte. Entonces, bueno, ¿qué es la muerte del cuerpo físico? La muerte del cuerpo físico, pues, es todo ese proceso que se vive cuando se empieza a dar la cesación de esos impulsos vitales que a nosotros nos dan la vida. Entonces, cuando a una persona se le detiene el corazón y ya
ya no se le siente la respiración, entonces se dice, bueno, esa persona se murió. Pero hay una realidad que antiguamente era conocida y que incluso gracias a que antes se conocía, hubieron procesos que se fueron legando, pero que lamentablemente se han ido perdiendo. Antiguamente se tenía muy claro que el proceso de la muerte inicia con un estado de catalepsia que dura 72 horas, o sea, 3 días aproximadamente. Ese proceso, durante ese proceso de catalepsia en el que entra una persona que normalmente se le llama muerta, pero que realmente es moribunda, esos impulsos vitales, por ejemplo, esa parte de la respiración o ese latido del corazón o ese pulso, etcétera, se bajan a un punto muy, muy mínimo, tan mínimo que incluso con los modernos aparatos que tenemos ahora mismo no se es capaz de percibir que todavía hay un hálito de vida en esa persona que murió. Y que ese proceso pues dura 72 horas. Claro está, de ahí sacamos a aquellas personas que ya mueren catastróficamente, ¿verdad? O que son cercenadas y que obviamente ya sus órganos pues no funcionan más, o aquellas personas que luego de que pasan o cuando entran en ese proceso de lo que se le llama la muerte, pues inmediatamente se le hace una autopsia, ya se le quita aquí, se le saca allá, pues ya ese sí que ya sí murió. Pero quien muere, digámosle que simplemente el proceso de que cesaron el latido de su corazón o por una enfermedad o tal o cual cosa o por vejez, etcétera, realmente pasa por este proceso, un proceso de catalepsia que dura 72 horas. Durante esas 72 horas hay todo un proceso que ese desencarnado va viviendo y durante esas 72 horas pues internamente pasa por un proceso de juicios. Por ejemplo, hay un primer juicio que se da inmediatamente que empieza ese proceso de la muerte del cuerpo físico. Ese primer juicio se da como en esos primeros 5 minutos. Y es en ese proceso que el desencarnado hace una retrospección consciente de cada uno de los actos de su existencia. Es como que su vida pasa por delante de sus ojos como si fuera una película en retrospección, desde el último momento que vivió ahí en retrospección hasta el momento en que nació. Incluso hay personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, que han visto la muerte ya llegarles, que dicen, vi mi vida pasar como una película. Y esto es porque este es un primer proceso de enjuiciamiento que va pasando este desencarnado. ¿Por qué se da esto? ¿O para qué se da este primer juicio? Para que esa conciencia o para que ese desencarnado se haga consciente de todos los actos de su existencia. ¿Por qué? Porque ahora va a pasar a otros 2 procesos de juicio que vienen a determinar lo que va a pasar después, ¿verdad? Y tiene que estar plenamente consciente. No es que nosotros vamos para allá y decir eso yo no lo hice, yo por ahí no, eso no fui yo. No, porque ahí lo vamos a tener clarito, porque este primer juicio se hace ante nuestra propia conciencia. Entonces vemos toda nuestra vida y nos hacemos conscientes de todo lo que nosotros hicimos en nuestra existencia. Entonces ese es un primer juicio. El segundo juicio por el que pasa una persona desencarnada durante ese proceso de 72 horas es uno en el que se va a comparar el peso, primero la cantidad de defectos psicológicos que tiene la persona y el peso atómico de cada uno de esos defectos. Por ejemplo, nosotros tenemos múltiples defectos psicológicos y yo tengo, por ejemplo, el defecto de la ira. Y bueno, aquí se va a medir cuántos defectos yo tengo y, por ejemplo, cuando se tome la ira en caso particular, pues se va a pesar a ver qué peso atómico tiene mi ira y se va a medir o se va a contrastar con, primero, la cantidad de efectos que tenía, ¿verdad? Al final de la existencia pasada, cuando se me hizo el juicio anterior, y también el peso, a ver si mi ira en esta existencia creció o sí decreció. O, por ejemplo, yo tengo un defecto de los celos. Entonces, ahí se va a medir a ver si en esta existencia ese defecto creció o decreció. Lo más común
es que como no se trabaja sobre sí mismo, como no se tiene conciencia de la muerte psicológica o no se practica, los defectos crecen de una existencia a otra, porque cada vez que ellos toman la máquina humana y se manifiestan, se alimentan de nuestra energía. Entonces, cada vez que yo entro en un estado de celos, pues mi yo de los celos se alimenta de mi energía y se va volviendo más grande. Cada vez que yo alimento un estado de impaciencia, pues me voy volviendo más impaciente porque el yo va cogiendo más peso atómico. Cada vez que yo entro en un estado de, no sé, de prepotencia, de altanería, o cada vez que yo entro en un estado de tristeza, pues ese defecto va creciendo. O como hablábamos, por ejemplo, del yo suicida hace un ratito. Yo alimento ese defecto hasta el punto incluso que puedo llegar a quitarme la vida. ¿Y qué pasa? Que ese defecto, pues su peso atómico creció de la última vez que me hizo llegar a la muerte física a esta existencia. Entonces, para la próxima, obviamente ese defecto va a venir más grande y me va a someter desde más temprano a pensamientos negativos, a sentimientos suicidas, pues, etcétera, etcétera. Entonces, esa medida se hace, la cantidad y el peso de esos yoes que tenía el moribundo en ese momento comparados con lo que llevaba en el juicio anterior. ¿Okay? Ese es el segundo juicio. Luego de que pasa ese segundo juicio, que se da aproximadamente a las 24 horas, viene un tercer juicio que se le hace a la persona aproximadamente a las 48 horas de que empezó el proceso de la muerte. Entonces, en ese juicio, bueno, el anterior, que me estoy saltando algo importante, se hace delante de los maestros, ¿verdad?, de la ley. Y este se hace delante del Tribunal de la Justicia Objetiva. Allí el alma del desencarnado es llevada a ese tribunal y en ese tercer juicio se van a sopesar todos los actos de la existencia, o sea, todas las cosas buenas y todas las cosas malas que nosotros hicimos, todos los actos de caridad, todos los actos conscientes que hicimos y todos los actos pues de egoísmo y de, bueno, de mala voluntad que llevamos a cabo durante nuestra existencia. Allí se va a pesar, se van a pesar esas buenas y esas malas obras. Esta imagen que yo tengo aquí como ilustrando esta parte de este juicio, se le conoce como el juicio de Osiris. Es una representación egipcia del proceso de este tercer juicio, donde Anubis, que es este que tiene cara de chacal, el que ve como negro, como cara negra, como de ese animal que parece un perrito, que se le conoce como el chacal, pues ese es el maestro Anubis, jerarca de la ley divina. Y está llevando aquí al alma del desencarnado a que sea pesado su corazón en contraste con la pluma de la verdad. Ahí se pesa, pues, digámosle que el corazón, las buenas y las malas obras, un corazón que tiene muchas buenas obras es un corazón muy liviano, y un corazón que tiene muchas malas obras es un corazón pues bastante pesado, y eso se va pesando ahí. También el número de veces que en la existencia el yo psicológico se manifestó, llevándonos pues a cometer pues malas acciones, actos de mala voluntad. Eso también se sopesa en esos juicios. Y una tercera medida, algo que se mide ahí también, es el fuego en la médula espinal. Ustedes ven, por ejemplo, aquí Permítanme un segundito, que ahora estoy viendo que la imagen de la diapositiva que estaba mostrando no se ve. Ahora fue que me di cuenta. Entonces, permítanme buscarla para que la puedan ver. Que creía que se estaba viendo ahí, pero ya veo que no. Ahora sí, esa es la imagen de la que les estoy hablando. Te estaba pasando las diapositivas y ustedes no las estaban mirando. Pero bueno, esta es muy importante. Les decía que esta es la del juicio del juicio de Osiris, ¿verdad? Donde este desencarnado es llevado ante Osiris para que se dé ese tercer juicio en el que se miden los actos de la existencia, el peso de las buenas y las malas obras, el número de veces en que se manifestó el defecto psicológico durante la existencia, y donde también se mide el fuego en la columna vertebral de ese desencarnado. Ustedes ven aquí en el extremo a este otro personaje que tiene cara de pájaro, ¿verdad?
que lleva ahí como una tabla de medir y algo para anotar. Eso es para medir el fuego de la columna vertebral. ¿Qué es esto? Es que si la persona levantó la serpiente o despertó el fuego sagrado, es decir, que trabajó con la suprasexualidad, en su interior, en su columna vertebral, va a haber luz, va a haber fuego. Entonces, esa medida se va tomando porque la medida que tiene el fuego en la columna es realmente la medida de la conciencia que tiene esa persona, es el nivel del ser, el nivel de conciencia que tiene esa persona. Porque el nivel de conciencia o la conciencia que vamos liberando se fija con la transmutación sexual en nuestra médula espinal. Ahora, una persona que no trabajó con el fuego, que simplemente se dedicó en su existencia pues a fornicar, a expulsar su energía creadora sexual, pues su columna vertebral está a oscuras, está pues completamente sin luz, sin fuego. Entonces pues es una persona que se le denomina caña seca, porque esa columna vertebral no tiene en su interior nada de amor, nada de luz, nada de fuego. Y bueno, esa medida se toma ahí en ese tercer juicio. Ahora, ¿para qué se hacen estos juicios? Pues estos juicios tienen la finalidad de que se dé un veredicto que va a definir la próxima existencia de esa persona en caso de que le toque todavía otra existencia en este ciclo o los pasos posteriores que deba dar en caso de que ya no tenga más existencia. Entonces, por ejemplo, al medir los actos de la existencia, por ejemplo, yo en esta vida me dediqué a tiranizar a muchas personas, a someter, a maltratar, a ta. Entonces yo tengo un yo tirano que ha crecido, que se ha manifestado muchas veces, que me llevó a cometer muchos errores, me llevó a dañar a muchas personas. Entonces ese defecto me define un karma, porque ahora ese defecto me hizo que yo tenga una deuda kármica, que en mi próxima existencia yo voy a tener que pagar. O, por ejemplo, yo me dediqué a estafar personas. O yo me dediqué a dañar mi cuerpo físico de una u otra manera. Yo me dediqué a fornicar, yo me dediqué a violar, yo me dediqué a matar. Yo me dediqué a dañar mi cuerpo a través de vicios, por ejemplo. Yo me dediqué a dañar mi conciencia de múltiples maneras o a dañar a otras personas a través de la crítica o tantas cosas que uno hace en una vida. Claro, nosotros nos creemos todos buenos y santos, pero la verdad es que vivimos cometiendo muchísimos errores. No buscamos el despertar de la conciencia, sino que dejamos que el ego se nos manifieste una y otra vez y todas nuestras malas acciones nos conllevan un resultado. Asimismo, porque también debemos de ser sinceros, uno a veces se comporta bien, uno a veces ayuda a otros, uno a veces hace un acto de caridad, ¿verdad? Uno a veces perdona, uno a veces así le salen chispazos de cosas buenas y eso también nos va a conllevar que en la próxima existencia, si nos toca otra, pues nos vaya bien en ciertos aspectos, nos trate mal, por ejemplo, uno alimentó al hambriento y en la próxima existencia uno no va a pasar hambre, pero en una existencia uno le quitó la comida a otra persona o a otros o a muchos, o uno sí fue bastante egoísta y demás y en la próxima existencia uno va a pasar hambre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que al no hacerle estos juicios, entonces ahí se define la próxima existencia, el karma que esa alma va a tener que soportar en su próxima existencia. Incluso en ese veredicto ya se puede hacer el diseño electropsíquico que va a definir la personalidad que esa esencia va a desarrollar en su próxima existencia. Si yo, como decía, me dediqué a tiranizar muchas personas, tenía una personalidad muy fuerte y él sometía a otros y los maltrataba y los hacía que hicieran lo que yo quisiera, poniendo un ejemplo, pues en mi próxima existencia, digámosle por karma, yo podría venir con un diseño electropsíquico que me lleve a desarrollar una personalidad sumisa, una personalidad pasiva, una personalidad miedosa. ¿Para qué? Para que ahora otro me someta, me haga padecer o tragar de esa misma hiel que yo le hice tragar a otros y así es como, digamos que a través del karma se va dando eso de causa y efecto. Entonces la personalidad que uno desarrolla en otra existencia viene con un diseño y nuestro destino incluso cuando nosotros nacimos viene marcado, viene definido
por ese karma. Ahí se va a definir a dónde uno va a nacer, bajo qué condiciones, si uno va a tener pareja, si no, si uno va a tener hijos, si no, qué habilidades o actitudes uno va a querer desarrollar, cuáles son los yoes que se le van a expresar, qué personalidad uno va a desarrollar, etcétera. Entonces, venimos con un destino marcado por el karma, de estos defectos psicológicos. Y el hecho de que nosotros empecemos a despertar nuestra conciencia, a recibir estos conocimientos y empezar a trabajar sobre nosotros mismos, es romper con esa línea del destino, es salirnos de esa línea del destino y empezar a trascender todo ello. Porque nuestra línea del destino, nuestra línea no nos va a llevar a la liberación, no nos va a llevar a la autorrealización, simplemente nos va a llevar a otra muerte física, como nos vino llevando cada vez que vinimos a una existencia inconscientemente del punto A a B, que fue nacer y morir físicamente. Pero solamente aprendiendo a trascender ese destino marcado, eliminando de nosotros los defectos que son los que tienen marcada esa recurrencia, ese karma, ese final catastrófico, digámosle así, pues es como nosotros vamos a poder realmente liberarnos. Pero ese es el proceso o la razón por la cual se dan esos juicios. Una vez que ya ha concluido ese veredicto, ya la ley divina, digamos que llegado a ese punto, pues entonces el maestro Anubis, que es el jerarca de la ley divina, pues le ordena al ángel de la muerte que entonces ya sí corte ese cordón que une al alma con el cuerpo físico, que se le conoce como el cordón de plata o el antacarana, que lo corte con lo único que puede romper ese cordón, que es el rayo de la muerte, que maneja ese ángel. ¿Qué pasa? Que ese ángel, antes de poder proceder a cortar ese cordón de plata y que la persona ya desencarne definitivamente, pues el ángel de la muerte le pide permiso siempre a la Madre Divina de ese moribundo. Si la Madre Divina no autoriza que se dé ese proceso de la muerte, pues la persona puede regresar al mundo físico. Hay personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, que han pasado procesos y hasta que han llegado a experimentar por sí mismos alguno de estos juicios y que regresan. ¿Por qué? Porque la Madre Divina de esa persona entiende que todavía tiene algo más que hacer. Todavía puede hacer algo por sí mismo. Incluso ustedes ven que es muy común que las personas que regresan de un proceso cercano a la muerte vienen con mucho anhelo espiritual, vienen con mucho ánimo, incluso ustedes los ven que andan buscando, se vuelven creyentes o tal, y quieren como, pero bueno, no siempre consiguen lograr el despertar de la conciencia, pero estos impulsos se lo da pues la Madre Divina de ese desencarnado, que como les decía en la conferencia anterior, es la parte del amor de la conciencia, que es la que tiene siempre la última palabra. El amor está por encima de la ley. Entonces, bueno, si la Madre Divina de ese desencarnado considera que sí, que debe pasar ya, que eso ya no vale la pena seguir en esa existencia, pues entonces le da el permiso al ángel de la muerte para que se corte ese cordón de plata. El ángel de la muerte se puede tomar ya 24 horas más para completar ese proceso y culminaría pues esas 72 horas y ya sí llega el momento de desencarnación definitiva de ese cuerpo físico. Antiguamente, como les decía, se tenía conocimiento de estos procesos, por eso ustedes ven, si recuerdan a los abuelos y las costumbres que tenían los abuelos, cuando alguien moría, le hacían un funeral de 3 días, de 72 horas. Entonces, durante ese funeral se estaba ahí, eso era como una regla. Ya cuando lo hacían nuestros abuelos, simplemente lo hacían como por repetición, porque era una costumbre, porque era algo como que se les había legado desde hace tiempo. Pero esa costumbre venía de cuando se tenía conciencia del proceso de la muerte física. Entonces, de que había que esperar ese proceso porque el desencarnado podía retornar. Incluso hay personas que, como se ha perdido esa costumbre de esperar ese tiempo, han tiempo posteriores abierto el ataúd de algunas personas por X o Y razones y a veces han encontrado cadáveres como con gestos de desesperación, pero ese no lo enterraron así. Bueno, fue que se le tocó retornar y bueno, ahí se encontró con que estaba ya
enterrado, por ejemplo. O este proceso de hacer autopsias, inmediatamente la persona fallece o muere y le cercenan la posibilidad de un retorno en caso de que tuviera esa oportunidad, pues es un error que se comete. Si volviéramos a esa vieja usanza de esperar esas 72 horas, hacer un funeral de 72 horas, pues evitarían todo esto y se le podría dar a la persona la oportunidad de vivir ese proceso. Antiguamente, en ciertas culturas, por ejemplo, indígenas, se esperaba hasta que a la persona le saliera agua por los oídos, al desencarnado le saliera agua por los oídos. Cuando ya veían ese proceso, sabían que ya ese no iba a regresar. Hay otras culturas en que cuando se le enterraba, por ejemplo, se le ponía una campanita al ataúd que duraba esos 3 días y estaba el celador del cementerio y que ese estaba encargado era de, si sonaba la campana, de sacar a esa persona, por ejemplo, el ataúd. Y de ahí viene la expresión salvado por la campana, porque si alguien regresaba y tocaba la campana, inmediatamente lo sacaban y bueno, ahí. No es que ese es un proceso totalmente común, lo más común es cuando una persona muera, ya no tenga ni siquiera razón de para qué volverlo para atrás y no seguir la siguiente, pero se puede dar, o sea, es un proceso que se puede dar. Nosotros deberíamos hacernos conscientes de esto para empezar a respetar nuevamente pues ese proceso que lleva la muerte física, ¿ok? Entonces, cuando ya se corta ese cordón de plata, que ya definitivamente desencarnó, pues para ese desencarnado se abren 3 alternativas. Si ese desencarnado aún no ha agotado esas 108 existencias que se le dan como oportunidad en un ciclo, entonces pasa a una región que se le llama el limbo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer en lo que se le llama el limbo? Pues ahí va a esperar a que se den las condiciones para retornar al mundo físico en otro cuerpo físico. Entonces ahí se va a quedar haciendo una retrospección o proyectando, digámoslo inconscientemente, si la persona murió inconscientemente, pues toda su vida como si fuera un sueño. Incluso uno se desdobla al limbo y visita, por ejemplo, a un familiar o amigo que recientemente haya fallecido, y uno los encuentra ahí soñando con su vida, soñando como si todavía estuvieran vivos. Uno incluso puede como ya decirles, oye, pero falleciste, date cuenta. Y no se dan cuenta. ¿De qué está hablando? Dice, tú no estás viendo mi casa, no estás viendo mis hijos, mi perro, ¿cómo así que me morí? Pero realmente es lo mismo que los sueños, o sea, está ahí simplemente proyectando su vida en el limbo, inconscientemente esperando a que se den las condiciones para retornar al mundo físico, es decir, a que esos que van a ser sus padres en esa próxima existencia, pues se unan sexualmente y gesten ese cuerpo físico en el cual se va a conectar pues esa chispa para ir a su otra existencia. Eso en el caso de que no haya agotado las 108 oportunidades, ¿ok? En caso de que haya completado, o sea, agotado, esa era su existencia 108 en ese ciclo y falleció sin despertar su conciencia, sin trabajar sobre sí mismo. O sea, cuando miraron la columna de esa persona, ahí no había nada, eso estaba oscuro, ahí no había fuego, pues entonces esa persona le envían al proceso que se le conoce como la involución, que es la entrada pues al abismo. Ahí solo vamos a estudiar ahora cuando hablemos de la muerte segunda, pero también vamos a tener una conferencia en la que vamos a detallar cómo es ese proceso y de qué se trata. Entonces, ese proceso de involución en el que va pasando por la chispa, por ese proceso que también se le conoce como el infierno, no es un proceso eterno. No es algo que es como que para siempre, aunque claro, cuando se está pasando por ese proceso de desintegración y dolor de todos esos defectos psicológicos de forma involuntaria, pues parece como que es eterno, porque ustedes ven que el tiempo es muy relativo, no es lo mismo cuando uno está gozando que cuando uno está sufriendo. Cuando uno está gozando el tiempo se pasa así, pero cuando uno sufre el tiempo es eterno. Entonces ese proceso de involución a la chispa puede parecerle eterno, pero no lo es, aunque es bastante largo y doloroso. Y eso pasa si se agota esas 108 existencias para que esa chispa pueda limpiarse involuntariamente, porque no lo hizo voluntariamente, pues de todos esos defectos que la tienen contaminada para poder ir a otra oportunidad. Entonces, eso es la segunda alternativa. La tercera alternativa es que la persona haya trabajado con el fuego sagrado,
y haya prendido esa columna vertebral y haya incrementado el nivel de fuego en su columna. Entonces, en ese caso, la persona no va al limbo, porque el limbo es un lugar muy frío. Entonces, como ya esa persona tiene fuego, le dan lo que se le conoce como unas vacaciones en el cielo. Los cielos realmente, el cielo y el infierno son niveles de conciencia, son dimensiones. Entonces, esa persona, ese desencarnado va y pasa ese proceso de espera hasta su próxima existencia en esas dimensiones superiores donde su madre divina le va a dar fuerzas para que en la próxima existencia pues trabaje y luche por su autorrealización. Le da ánimos, le da fuerza para que en la próxima existencia pueda culminar o se anime a culminar el trabajo que venimos a hacer aquí. ¿Okay? Entonces ese es el proceso, que tampoco es eterno porque tiene que regresar hasta que la persona no se libera definitivamente, no despierte el 100% de su conciencia, pues no ha terminado su trabajo. Si la persona, por ejemplo, estaba en su 108 existencia, pero en esa 108 incrementó el nivel del fuego en su columna en comparación con la vez anterior, igual, le pueden dar una existencia 109, hasta una 110, porque el fuego define, el fuego es amor y el amor lo define todo. Entonces, bueno, esas son las tres alternativas que se le abren al desencarnado y ese es el proceso de la muerte física. Entonces, la idea es, como les digo, que reflexionemos en esto y ojalá que nos animemos a investigar estas cosas por nosotros mismos internamente. Ahora, hay una segunda muerte de la que estuvimos hablando, que es la muerte segunda. Esa está relacionada con esa alternativa de la que hablábamos, de cuando se agotan las 108 existencias y la persona no trabajó sobre sí misma, no trabajó en el despertar de su conciencia. Hay algo que aclarar aquí. Nosotros podemos dedicarnos en nuestra existencia a ser hasta muy buenas personas, sí, hasta muy buenas personas, porque nosotros tenemos yoes malos en nuestro interior, pero también tenemos yoes buenos. Cuando esos yoes buenos se estudian, uno empieza a autoobservarse, uno tiene que estudiar todo de sí mismo, tanto lo bueno como lo malo, porque la sabiduría va a salir de esa dualidad. Uno se da cuenta que hay muchas cosas buenas que uno hace que realmente están motivadas por el ego. A veces uno es muy bueno por miedo, a veces uno es muy bueno por el que dirán. A veces uno es muy bueno por intereses, esperando, por ejemplo, algo a cambio, aunque sea que se hable bien de mí o aunque sea que me lo paguen de alguna manera. Entonces, hay muchas veces que uno es bueno por conceptos, uno es bueno por miedo al infierno, por miedo a lo que le vaya a pasar después, porque si no soy bueno, entonces me voy a quemar eternamente en el infierno, entonces hay que ser buena persona, pero no hay una conciencia. La conciencia está más allá del bien y el mal. La conciencia se recupera cuando uno elimina en su interior esos yoes, esa inconsciencia que uno tiene que le lleva a actuar de tal o cual manera. Entonces uno elimina eso y va liberando la verdadera conciencia, ¿ok? Entonces hay veces en que uno se dedica a ser bueno, pero es por yoes. Entonces uno agota sus 108 existencias, pero no despertó su conciencia. Y por muy buena gente que uno se haya dedicado a hacer, si uno no despertó la conciencia, uno igualmente va a tener que pasar por un proceso de involución. Porque todos esos efectos psicológicos que todos tenemos, aunque algunos somos artistas para reprimirlos, para ponerle ropita blanca, para que parezca muy buena cosa en uno, realmente son defectos psicológicos. Uno a veces puede creer que uno es puro amor, pero cuando uno estudia ese amor, uno se da cuenta que detrás de ese amor hay miedos, detrás de ese amor hay egoísmo, detrás de ese amor hay tiranía, detrás de ese amor hay celos, detrás de ese amor hay apegos. Entonces, ¿realmente eso es amor consciente o son defectos psicológicos que nos están moviendo de una manera que parece socialmente aceptable? Entonces, por eso es que es importante estudiarnos a nosotros mismos, despertar la conciencia, porque la realidad es que si nosotros agotamos las 108 existencias en un ciclo, en cualquiera de esos ciclos, pues si no despertamos esa conciencia, vamos a tener que pasar involuntariamente por el proceso que se llama involución, que muchas personas reconocen, por ejemplo, como lo que es el infierno. ¿Qué es eso? Es la bajada al abismo de esa chispa. Es bajar a ese que también se le conoce como el mundo mineral sumergido, donde con dolor
se da un proceso de desintegración de esos defectos psicológicos. Nosotros tenemos la oportunidad de eliminarlos consciente y voluntariamente, que es practicando la muerte psicológica, liberar esa esencia atrapada, liberar esa alma que está contaminada. Pero si no lo hacemos, entonces le toca a la naturaleza arrancarnos esos defectos psicológicos, limpiar esa esencia. ¿Qué pasa? Que como esa esencia no se está limpiando voluntariamente, como no es un proceso consciente el que se está haciendo, esa esencia sale de ahí sin sabiduría, o sea, sale en un estado inocente. Y cuando pasa por esos 9 círculos dantescos que componen eso que se le conoce como el infierno o el proceso de involución, esa esencia sale completamente limpia. Limpiecita, limpiecita. Entonces, a eso es que se le llama la muerte segunda. A cuando mueren esos defectos psicológicos con dolor para que esa esencia pueda nacer nuevamente o salir nuevamente a la luz del sol y tener la oportunidad de ser conectada a un nuevo giro en la rueda del samsara, o sea, un nuevo ciclo de manifestación. Esa esencia, cuando pasa por ese proceso, sale con el 3% de esencia que todos tenemos, autoconsciente, pero con el 97% de inocencia. Y en ese nuevo ciclo empieza otro proceso de experimentación, vuelve a crear el ego, del cual debe sacar la sabiduría. Entonces empieza el proceso de la escuela una vez más. Y recuerden que son 3000 ciclos. Entonces esa es la muerte segunda. Proceso sumamente doloroso que nosotros ya hemos pasado incluso muchas veces. Uno se desdobla astralmente y le pregunta, le pide a su ser que le muestre, que le deje saber cuántas vueltas uno ha dado en la rueda del samsara, y uno se sorprende de la cantidad de veces que nosotros hemos pasado ya por un proceso de involución. ¿Por qué? Porque no despertamos la conciencia, porque recibimos el conocimiento, porque todas las chispas en alguna oportunidad o incluso en varias, múltiples oportunidades en un ciclo reciben el conocimiento, porque el conocimiento es universal, siempre ha existido, ha estado en todas las culturas y en algún punto nos llega, pero usualmente hacemos caso omiso o no le ponemos la seriedad que tiene, no comprendemos eso de que la razón de vivir es morir. Entonces, como no nos dedicamos a la muerte psicológica, pasa a otra existencia, añoñando nosotros ahí nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos sin despertar la conciencia, y nos toca nuevamente pasar por este proceso de involución que puede durar cientos de miles de años o hasta millones de años, dependiendo de qué tan oscura esté la envoltura seminal de esa chispa al momento pues de llegar a su existencia número 108 sin haber despertado la conciencia. Entonces esa es la muerte segunda, ¿ok? Y bueno, hay una buena noticia. Existe un tercer tipo de muerte, que es la muerte psicológica. Y la muerte psicológica es la más importante de las tres. ¿Por qué? Porque esa es la que nos va a permitir liberarnos de la muerte del cuerpo físico y también de la muerte segunda. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos el despertar del 100% de nuestra conciencia, liberar toda esa esencia que ahora mismo está atrapada en el ego, rescatar, ya que lo vamos a hacer conscientemente, toda la sabiduría, todo el amor, todos los poderes, facultades, virtudes que estaban atrapados dentro de ese ego, pues nosotros nos convertimos literalmente en seres inmortales, porque recordemos que nuestra esencia es inmortal. ¿Ok? Entonces, si nosotros practicamos la muerte psicológica y logramos la liberación total, nos liberamos de la muerte segunda. Dicen o se dice que la muerte mata a la muerte por una eternidad. Porque con la muerte psicológica nosotros matamos a la muerte física ya para siempre, convirtiéndonos en seres inmortales. ¿Ok? Y nos libera de la muerte segunda porque, obviamente, si nosotros eliminamos nuestros defectos psicológicos practicando la muerte psicológica, pues nosotros ya nos deshacemos de lo que es toda esa oscuridad y por lo tanto vamos ascendiendo en niveles de conciencia, ascendiendo en dimensiones y ya no tenemos para qué ni por qué pasar por ese proceso de involución, ¿ok? Sino que empezamos un proceso de revolución de nuestra conciencia. Entonces, la muerte psicológica, ¿cuál es? Pues es la que nos va a liberar de sufrimiento, de la miseria y de esa constante esclavitud en la que nuestros diferentes defectos psicológicos nos tienen sometidos. Nosotros tenemos defectos
de toda índole. En nuestro interior hay muchas, múltiples formas negativas de ser. Nosotros tenemos defectos de pereza, de aburrimiento, de desesperación, de angustia, de tristeza, de orgullo, de derroche, yoes borrachos, yoes viciosos, yoes masturbadores, tenemos yoes de los celos, tenemos yoes tímidos, tenemos yoes egoístas, yoes mentirosos, yoes traicioneros, tenemos yoes de los celos, tenemos yoes decía Virgilio, el profeta de Mantua, que si nosotros tuviéramos, ¿cómo era? Paladar de acero, lengua, si tuviéramos 1000 lenguas, así era, y paladar de acero, todavía no podríamos tener la capacidad de enumerar todos nuestros defectos psicológicos cabalmente. Porque es que nosotros somos literalmente una legión. Hay muchas, muchas formas de ser que se manifiestan en nosotros instante en instante, llevándonos a entrar en estados emocionales negativos, a entrar en estados mentales equivocados, a entrar en procesos de nuestra vida complicados, a generar sufrimiento a otras personas, a generarlo a nosotros mismos, a dañarnos a nosotros mismos, a dañar a otros, a generarnos karmas, a tener que experimentar dolor, miseria, pobreza, enfermedades, porque las enfermedades son kármicas, o sea, son consecuencias de nuestros malos actos que hacemos por nuestros defectos psicológicos. O sea, es nuestro ego, nuestros yoes, los que nos mantienen en el estado degenerativo y de ignorancia en el que nosotros nos encontramos. Es la causa de que nosotros vivamos situaciones complicadas. Nosotros tenemos un yo víctima, pero la verdad nosotros no somos víctimas. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos viene a la vida, todas las circunstancias complicadas que nos toca vivir son consecuencias kármicas de las malas acciones que nuestros defectos psicológicos nos llevaron a cometer en esta y en las anteriores existencias. Aún en esta existencia lo roban y eso no es porque sí, o sea, no se cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad divina, porque todo está regido por leyes conscientes, por seres autoconscientes. Entonces, a usted lo roban y es porque usted robó. Y si no lo hizo en esta, que muy probablemente sí, robó en la vida anterior y ahora le toca experimentar. Si usted lo maltratan, si usted lo engañan, si usted lo estafan, si usted lo violan. O sea, para uno esto es muy chocante. Comprender y abrirnos a todo eso. Por eso el autoconocimiento es doloroso. Se dice que hay 3 cosas muy duras, que son el diamante, el acero y el conocerse a sí mismo, porque implica que uno tiene que hacerse consciente de que todo lo que a uno le sucede le pasa porque uno se lo ganó y porque uno tiene en su interior vivos esos efectos psicológicos que generaron y que siguen generando que cosas complicadas nos pasen en la vida. Pero también el comprender esto es un proceso liberador. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos empodera. Es que yo me puedo sentir impotente si la culpa de lo que a mí me pasa es del otro, porque yo al otro no lo puedo cambiar. Pero si lo que me pasa tiene su causa raíz dentro de mí, yo tengo todo el poder de transformar entonces mi vida, mi existencia. Porque si yo practico la muerte psicológica, si yo me empiezo a autoobservar, si yo logro identificar y comprender ese defecto que vive en mí y que me genera esta circunstancia, yo lo puedo eliminar. En mi interior está la fuerza, en el interior de todos nosotros está la fuerza maravillosa del amor, que le llamamos nuestra Madre Divina particular. Y esa fuerza maravillosa, ese fuego del amor, tiene la capacidad de consumir, de reducir a polvareda cósmica cualquier forma negativa de ser que esté dentro. Solamente digámosle que con la única condición de que lo observemos y la comprendamos. Entonces uno empieza a trabajar sobre sí mismo, a autoobservarse, a comprender esos yoes que se viven manifestando de momento en momento, a veces en pequeños detallitos, y uno empieza a eliminar todo eso y uno empieza a liberarse y uno empieza a cambiar interiormente y, como por ley de correspondencia, como es adentro es afuera, si yo cambio adentro, mi vida cambia. Si mi universo interior se transforma, mi universo exterior se transforma. Tenemos la capacidad de transformar nuestra vida, nuestra existencia. Y eso es porque tenemos
la muerte psicológica que nos puede permitir pues eliminar de nuestro interior la causa de todos nuestros males, sufrimientos, situaciones complicadas que son nuestros yoes o defectos psicológicos. Entonces hay muchísimos defectos en nuestro interior, se ven manifestando en nuestra emoción, por ejemplo. Entonces a nivel emocional, de momento en momento estamos sintiendo distintas emociones que están movidas por defectos psicológicos, son manifestaciones de tal o cual defecto. Se manifiesta, por ejemplo, la impaciencia y yo la siento a nivel emocional de una manera particular. Se manifiesta un yo de desagrado, o se me está manifestando un yo de la crítica, o un yo de los celos, o se me está manifestando un yo de la tristeza, o se me está manifestando un yo de la burla, o un yo lujurioso, morboso, y en mi emoción hay una actividad. Esta actividad es una manifestación del ego. A nivel mental se manifiestan, toman nuestra mente, nos llevan a pensar en esto, a recordar tal o cual cosa, o nos llevan a tener ahí una charla mental. Entonces empiezan a comentar cosas en nuestra mente. Uno dice, yo estoy pensando, pero ¿yo cuál? ¿Yo quién? ¿Yo crítico? Yo critico, perdón. Yo estoy aburrido, o un yo enamorado, o un yo orgulloso. X nos toma la mente y empieza a manifestar y empieza a llevarnos a entrar en estados mentales equivocados, y la mente es el principio de la obra. Todo lo que viene a manifestarse en nuestra existencia tiene un principio aquí. La calidad de nuestros pensamientos define la calidad de nuestras acciones. Entonces, si nosotros no agarramos al yo y lo eliminamos en nuestra mente, vamos a terminar cometiendo los actos de mala voluntad que nos van a generar karma. Entonces, a través de lo que uno dice, hay que autoobservarse para poder comprender y enjuiciarse, ¿verdad? Para comprender si lo que yo estoy diciendo viene de mi conciencia, de mi ser, o si está movido por un defecto psicológico. Si yo estoy hablando, estoy criticando, despellejando al vecino, eso es un yo que se está manifestando. Entonces ahí yo tengo la maravillosa oportunidad de eliminar ese defecto psicológico, pedirle muerte, no cometer el error. Y si ya lo cometí, pues reflexionarlo y matarlo para no volverlo a cometer. ¿Para qué? Para no generar el karma de que yo me vea criticado, de que yo me vea calumniado, de que yo me vea vejado, porque ese es el sufrimiento que nosotros recibimos por nuestros malos actos. Lo que pasa es que cuando estamos plenamente viviendo las consecuencias, nosotros casi nunca somos capaces de ver o de reflexionar cuándo fue que yo hice eso que me generó esta circunstancia. Entonces, ahí es la autoobservación. Tenemos 7 centros que vamos a estar estudiando en la conferencia 4, a través de los cuales pues se dan todas nuestras funciones. Y los 5 centros inferiores, el centro motor, que son nuestras palabras y acciones, el centro mental, que es el que maneja nuestros pensamientos, emocional, nuestras emociones, instintivo y sexual, son la guarida del ego. A nosotros se nos manifiesta el yo de momento en momento, haciéndonos sentir tal cosa a nivel sexual, haciéndonos sentir cosas a nivel instintivo, una atracción, una desesperación, un afán, etcétera, etcétera. A nivel emocional, tal o cual emoción de agrado o de desagrado. A nivel mental, proyectándonos tales ideas, fantaseando, justificándonos. Y ahí el punto es que empecemos a autoobservarnos para empezar a descubrir la manifestación de nuestros defectos psicológicos, para empezar a eliminarlos. ¿Cómo lo eliminamos? Simplemente lo observamos que se está moviendo en cualquier centro de nuestra máquina y le suplicamos, Madre Divina, elimíname este defecto. Ahí el poder del amor de nuestra conciencia entra en actividad, eliminando esa forma negativa de ser. Y así detallito por detallito, donde lo siento, ahí lo elimino. No caigo en la mala voluntad de hacer o ceder al deseo del ego. Siento ese impulso, no, ahí me autoobservo y lo elimino. En la emoción lo elimino. Aquí en el sexo lo elimino. Lo que me quiere llevar a decir que si, ay, mira lo que me dijo y ahora se me movió el orgullo y ahora se me montó la ira y ahora le voy a decir hasta los calzones que tiene su madre. Ahí está. Madre mía, mátame esto que siento aquí, esto que siento allá. Y entonces uno siente cómo se libera. Cómo incluso empieza a rescatar conciencia y uno empieza a cambiar. Si antes yo era una persona completamente impulsiva, que no me aguantaba una, que de una iba y actuaba erróneamente, aunque después decía, ay, pero ¿por qué lo hice? Me pongo a practicar la muerte psicológica de instante en instante y empiezo a ver los cambios.
cómo se transforma mi vida. Si antes yo de cualquier cosita me tiraba al suelo, ya, y no quiero saber de nada, y no sirvo para nada. Y yo empiezo a trabajar la muerte psicológica, me doy cuenta cómo empiezo a ganar poder emocional, poder mental, ya no cualquier cosita me tira al suelo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando y eliminando esos defectos psicológicos que me hacían actuar de esa manera. Si yo me pasaba mi vida inconsciente, desperdiciando toda mi energía con la lujuria, pues empiezo otra vez a trabajar esos defectos y empiezo a ganar poder sexual y empiezo a ganar castidad. Si yo tenía un defecto de codicia grandísimo que me hacía desperdiciar toda mi existencia simplemente en buscar cosas materiales o en afanarme por el dinero y las cosas y yo me pongo a trabajar todo eso, pues empiezo a liberar mi conciencia. Entonces empiezo a encontrar un propósito superior a mi existencia y a tener tiempo para poder dedicarle a la obra del ser, que es el verdadero trabajo que yo vine a hacer en esta vida. Entonces, esa es la maravilla de la muerte psicológica. Es algo que debemos estar practicando de instante en instante para de momento en momento estarnos liberando. Para de momento en momento estar rescatando conciencia. Entonces, es autoobservarnos, dirigir esa atención hacia nuestro universo interior, hacia nuestro mundo interior, para ver qué es lo que se está manifestando de instante en instante en mí, en esta situación, qué es lo que se está ahora mismo expresando, me enjuicio esas emociones, enjuicio esos pensamientos, o ese impulso que me lleva a hablar, o ese impulso que me lleva a hacer, o eso que estoy sintiendo a nivel sexual, para ver si es un defecto psicológico, o si es de mi conciencia. Entonces, cuando uno hace ese proceso de enjuiciarse, llega la luz que viene del Padre, y uno comprende que eso es un yo, que eso no es de la conciencia, que eso me viene a hacer gastar mi energía torpemente, y a dormirme, fascinarme en las cosas del ego, incluso a generarme daño a mí mismo, a generarle daño al otro, que eso está motivado por cosas negativas. Son cosas que uno comprende así de rapidez, al instante, porque el juicio, la comprensión que viene del juicio, que viene de la conciencia, es algo maravilloso. Entonces, si uno comprende que eso que en uno se está manifestando en un momento dado es un defecto psicológico, eliminarlo, apelar a nuestra Madre Divina particular. Madre mía, mátame este defecto mentalmente, uno lo elimina. Donde quiera que siente la manifestación, percibe la manifestación del yo, lo elimina, y así es como se da el proceso de liberación de la muerte psicológica. Aquí un ejemplo práctico que nos permite ver, por ejemplo, la lujuria, cómo se nos empieza a manifestar cuando uno puede ir caminando por ahí y ve a alguien que le llama la atención, que le resulta atractivo. A uno se le monta la lujuria. Entonces, si uno se observa en ese momento, uno se va a dar cuenta cómo en el centro sexual ya hay una actividad. Si uno se autoobserva, porque si uno no se autoobserva, uno ve a la persona, eso se le mueve hasta la pecueca en uno, pero uno ni se dio cuenta, porque uno iba por la vida así por ahí. Pero si ya queremos despertar la conciencia y ahorrar, salvar esa energía, que ese yo de la lujuria, por ejemplo, en ese instante, se viene a tragar y que me viene a llevar a entrar en un estado interior equivocado, que luego me va a resultar, por ejemplo, en que yo termine perdiendo mi energía, pues entonces yo me autoobservo. Entonces ahí descubro que a nivel sexual hay una actividad que viene de ese yo de la lujuria. A nivel instintivo ya siento una atracción hacia esa persona increíble. A nivel emocional empiezan a moverse esas maripositas en el estómago, que ay, es que yo me siento enamorado, pero yo ni siquiera conozco a esa persona, pero ya estoy ahí enamorada. Ahí está el yo manifestándose a nivel emocional. A nivel de la mente, a nivel intelectual, empieza uno a fantasear con esa persona, a idealizar a esa persona, a imaginar cosas. Hasta películas proyecta uno en la mente con esa persona. O si uno es muy morboso, hasta desnuda a la persona con la mente. Ya empieza a imaginarse cómo esa persona se ve en la cama, cómo está haciendo esto y yo a lo otro, porque dependiendo del tamaño y obviamente la perversidad de nuestros yoes, así va a ser la manifestación dentro de uno. Y a nivel del centro motor, si uno se está autoobservando, se da cuenta cómo el yo empieza uno a darle como esos impulsos para que uno diga tal o cual cosa, ya sea que uno le tire un piropo, o ya sea que uno haga tal o cual comentario, o lo que sea, uno ya observa cómo están esos impulsos de hablar o de actuar. Entonces uno, por ejemplo, mujer empieza a acomodarse, a ponerse como, qué sé yo, coqueta o arreglarse el pecho para que el chico lo vea, o en caso de un hombre empieza hasta vaya y le habla. Y esos son yoes de la lujuria dentro de uno
que en esa situación se está manifestando. Si uno se está autoobservando, entonces a nivel de todos esos centros uno está observando y pidiendo muerte. Madre mía, mátame este yo, madre mía, mátame este. ¿Para qué? Para que surja lo consciente, para que surja lo real, para que yo no actúe en base a mis yoes que siempre me van a llevar a cometer un error, sino para que yo actúe en base a la conciencia. Entonces, ese actuar en base a la conciencia, ese sentir en base a la conciencia es lo desconocido para nosotros. La conciencia, lo real, es lo desconocido de instante en instante. Solo cuando uno muere a lo que se está manifestando, que viene del ego, entonces surge espontáneamente lo real. Entonces viene la acción consciente, que es maravilloso. Entonces ese es el punto de la vida, empezar a actuar de forma conscientiva y no como hemos hecho todo el tiempo, movido por esa legión de defectos psicológicos que nosotros tenemos. Viene una persona, poniendo otro ejemplo ahí, y no sé, me dice algo que no me gusta, o me trata mal, o me ofende. Si yo me autoobservo en ese momento, hay reacciones a nivel emocional, a nivel de la mente que me está diciendo, a nivel del centro motor que me impulsa, que le diga y a que le conteste y a que, o que me lleva por sentirme mal o a gritar o lo que sea, a nivel instintivo, entonces siento ahí cómo se me empieza a calentar la sangre. Si uno se está observando en ese momento, uno se pone a eliminar todo eso. Y entonces, ¿qué surge? Lo consciente. Entonces uno ya no actúa, no habla, en base o movido por ese impulso del ego, sino que uno va a actuar en torno o en base a lo que es la conciencia, que va a surgir espontáneamente de la muerte de esos defectos. Y así es como nosotros nos vamos liberando, así como vamos ganando conciencia, así es como vamos saliendo de la mecanicidad del ego que nos lleva siempre a actuar de la misma manera, a cometer los mismos errores, a tener las mismas circunstancias una y otra vez, y que nuestra vida sea eso, pasar ahí inconscientemente esta situación, la otra, y practicando la muerte psicológica, entonces empezamos a experimentar lo que es realmente la liberación de la conciencia de instante en instante. Nuestra vida se empieza a transformar. Eso es la muerte en marcha, la que hacemos de momento en momento. Ahora también podemos practicar la muerte y debemos practicar la muerte en la meditación. Tenemos una situación, por ejemplo, en el día, y ¿cuál sería nuestro deber? Llevar esa meditación, esa situación a la reflexión para poder profundizar, para poder, por ejemplo, me dijeron tal cosa que no me gustó y reaccioné. Y le dije esto, aquello, que lo otro, y pasó. Y después, ay, Dios mío, y todavía conociendo la muerte psicológica, mira cómo ese defecto me llevó y me hizo hacer y decir y actuar como siempre lo hice. ¿Qué cosa? Pasa es que tenemos los yoes bien creciditos, bien gorditos y conciencia poquita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos ayudándonos? Con la reflexión. Entonces, llevamos esa escena a la reflexión y empezamos a profundizar para comprender qué fue lo que hice, cómo fue que yo me llevó a actuar, por qué actué de esa manera, desde cuándo yo estoy actuando así, por ejemplo. Son formas de reflexionar. Entonces uno, mirando la escena en meditación, puede ir entonces viendo, profundizando cuál es la raíz que me lleva a actuar así, cómo quien me lleva a actuar con tanta ira, por ejemplo, es un orgullo herido, como por ejemplo hay unos yoes del miedo que se me estaban manifestando ahí, un yo del que dirán. Uno empieza a descubrir cuáles son esas profundidades que tienen esos defectos, porque es que me llevan a reaccionar tan impulsivamente, porque tienen tanta fuerza. Uno en la meditación le va restando fuerza, pidiendo muerte a esos detalles, y así es como uno va profundizando y eliminando, y la próxima vez que pasa ante la situación, como ya tiene algo de conciencia rescatado, uno tiene más fuerza para poder, ¿verdad?, frenar al yo y pedirle muerte en marcha. Uno va llevando las diferentes circunstancias de la vida a la reflexión. Uno tiene y ha vivido circunstancias complicadas y las vive viviendo. Entonces, llevar a la reflexión es lo que nos va a permitir también ir profundizando, irnos liberando más, digámosle que más aceleradamente, porque estamos practicando la muerte en el día, en marcha, pero también estamos haciendo esos momentos de reflexión donde yo busco la transformación de mi vida desde sus causas. Tengo un vicio, por ejemplo, un vicio cualquier vicio. Entonces, no, me siento indefenso ante ese vicio. Bueno, llevémoslo a la reflexión. Vamos a ver los detalles que lo componen. Vamos a ver de qué ese defecto está tan alimentado que me somete de esa manera.
Entonces tenemos las herramientas para liberarnos, tenemos muchas, y en este curso pues obviamente las vamos a ir detallando y aprendiendo pues en más a profundidad y también poniéndolas en práctica, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la muerte psicológica, fundamental para este trabajo y como ustedes ven, súper importante. Ahora ya culminando esta conferencia, pues analicemos cuando llegue el momento de la muerte física, qué es lo que muere y qué es lo que no muere en uno. Pues cuando llegue ese momento en que ya se muere el cuerpo físico, pues aparte de la muerte del cuerpo físico, pues también se muere en la parte vital y la personalidad. Entonces, ese en mi caso, que en esta existencia se llama Fabricia, que yo soy así, que me gusta esto, que estudio aquello, que me dedico a lo otro, que tal, esa personalidad, si se muere el cuerpo físico, se muere, porque en la próxima existencia, en otro cuerpo físico, desarrollamos otra personalidad y tiene otro nombre y tal vez tiene otros gustos y puede que hasta otra nacionalidad. Entonces, esa personalidad no trasciende la muerte. Se muere el cuerpo físico y con la muerte del cuerpo físico y la desintegración del cuerpo vital, la personalidad también ahí se va desintegrando. Algunas personalidades duran un poquito más para desintegrarse porque se han engrosado mucho, sobre todo esas personalidades que generan mucha fama, por ejemplo, que son muy célebres y que se le vive recordando, suelen tardar un poco más de tiempo en desintegrarse, y hasta se ven apariciones por ahí, pero con el tiempo se van a desintegrar. Pero esa parte muere porque no es real, no tiene conciencia. ¿Qué no muere? ¿Qué trasciende la muerte física? La esencia. Como tenemos una esencia inmortal, eso pasa de una existencia a otra. Nuestra parte divinal es inmortal, lo que nosotros realmente somos, nuestra conciencia no muere con la muerte del cuerpo físico, sino que sigue y va a existir eternamente y siempre ha existido. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? Que el ego, los yoes, los defectos psicológicos no mueren con la muerte del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque tienen atrapado en su interior esencia inmortal que les da vida, que le permite trascender de una existencia a otra. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a nacer, entonces empezamos a formar una nueva personalidad y esa personalidad le empieza a abrir la puerta a que esos yoes que ya tenemos creados de otras existencias empiecen a manifestarse en ese nuevo cuerpo físico. Entonces el niñito nace pues solamente con el 3% puro, pristino, por eso son tan bonitos los bebés recién nacidos, pero a medida que va creciendo y va formando ya la personalidad, pues empiezan a manifestar esos yoes. Entonces el niño empieza a manifestar ira, apegos, rabia, envidia y lujuria, mentira y así sucesivamente, porque esos yoes que vienen de existencias pasadas vuelven a empezar a manifestarse nuevamente en esa máquina humana y vienen gorditos según lo que se hayan alimentado en las existencias anteriores. Por eso ustedes ven que hay niños que desde temprano empiezan a manifestar tales o cuales defectos más que otros. Bueno, esos son los que traen más marcados, más alimentados de otras existencias. Entonces, ¿cuándo va a morir el ego? Pues ustedes ven en la muerte segunda, si no nos decidimos a hacer el trabajo, van a morir con dolor ahí en la muerte segunda, o cuando nosotros conscientemente empecemos a practicar la muerte psicológica y entonces pidiendo muerte, saquemos esa esencia real, entonces ese cascarón, que es el yo, que es el concepto, pues simplemente muere. Cuando, madre mía, mátame ese defecto. Ahí sí se da la muerte del ego. Si no, va a pasar de una existencia a otra. Venimos con nuestro bagaje psicológico. Y bueno, señores, esta es la conferencia de la muerte. Espero que pues les sea de utilidad, que les anime a practicar y comprobar la muerte psicológica. Y como les decía, para la próxima conferencia vamos a estar viendo el tema del desdoblamiento astral. Conferencia súper interesante que también es una herramienta de investigación muy importante para que empecemos a despertar conciencia en la quinta dimensión de la naturaleza y podamos empezar a comprobar y corroborar incluso todas estas cosas que estamos aprendiendo aquí, ¿ok? Entonces no se pierdan esa conferencia que la vamos a estar viendo el próximo jueves, ¿sí? Entonces, bueno, esta ha sido la conferencia del día de hoy.